Evangelios. Hoy vamos a hablar de esa confesión trascendental e importantísima que hizo el apóstol Pedro con respecto a quién era el Señor. En la lección anterior habíamos nosotros observado que después de que el Señor había estado en Magdala, ha alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y les habla también de el pan de vida. Lo que era el pan de vida, que era necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Las personas que estaban en esa ocasión se ofendieron. Tanto es así que los discípulos, los apóstoles le dijeron al Señor que sus palabras habían sido duras, que la gente se estaba yendo. Y el Señor les dijo, bueno, si ustedes se quieren ir también, bien puedan. Ahora, después de que esto ha ocurrido, nos dice Marcos 8:13 que dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Observando ahí el mapa, ustedes pueden ver el trayecto. El Señor se va de Magdala a Bethsaida Julias, la desembocadura del río Jordán en el mar de Galilea. Allá, como estuvimos estudiando el día anterior, en la lección anterior, el Señor alimenta a más de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Después de que las personas lo han escuchado, les ha predicado su mensaje, el Señor toma entonces la decisión de ir más al norte. Dice Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para que nos ubiquemos en el lugar a donde va el Señor, quiero que observen el mapa. Recuerden, Él está en Bethsaida Julias, y entonces toma su camino hacia Cesarea de Filipo. Ahí lo están observando ustedes en el mapa. Ahora, no la confundamos con la Cesarea marítima. Esta es otra Cesarea, así como había dos Bethsaidas. La otra Cesarea, observen ahí en el mapa, mis hermanos, para que se percaten en dónde es que queda esta otra Bethsaida, Bethsaida marítima, a las orillas del mar Mediterráneo. Entonces, 2 Cesareas, Cesarea de Filipo y Cesarea marítima. Una quedaba al norte y la otra quedaba en la zona suroriental, a las orillas del mar Mediterráneo. Pero para enterrarnos un poco, como dije hace un momento, la ciudad de Cesarea de Filipo estaba ubicada en una de las 3 fuentes del río Jordán, a unos 32 kilómetros al norte del mar de Galilea. Allá era donde empezaba el río Jordán. Pero para enterarnos un poquito de cuál era la situación de Cesarea de Filipo, pues vamos a dejar que el señor Barclay en su comentario nos ilustre. Dice, es del máximo interés dramático ver dónde escogió Jesús hacerles la pregunta clave. Ahora, ¿cuál era la pregunta clave? Pues nos devolvemos, hermanos. Él les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es de máximo interés dramático ver dónde escogió Jesús hacerles la pregunta clave.
Puede que hubiera pocos lugares en Palestina que tuvieran más asociaciones religiosas que Cesarea de Filipo. Toda la zona estaba jalonada con templos del dios sirio Baal. Thompson, en su libro En la Tierra y el Libro, enumera no menos de 14 tales templos que había en los alrededores. Aquella era una zona cuya atmósfera era el aliento de la antigua religión, que estaba toda ella a la sombra de los dioses antiguos. Pero no eran los dioses de Siria los únicos que se adoraban allí. En las proximidades de Cesarea de Filipo se erguía una gran colina en la que había una profunda caverna que se decía que había sido el lugar del nacimiento del gran dios Pan, el dios de la naturaleza. Hasta tal punto estaba identificada Cesarea de Filipo con ese dios, que su nombre original había sido Paneas, y hasta hoy en día se la conoce como Baniyas. Las leyendas de los dioses de Grecia se concentraban en torno a Cesarea de Filipo. Además, esa cueva se decía que era donde nacía el río Jordán. Josefo escribió: hay una cueva muy hermosa en la montaña, bajo la cual hay una gran cavidad en la tierra, y la caverna es abrupta y prodigiosamente honda, y llena de agua en calma. Sobre ella se eleva una gran montaña y por debajo de la caverna surge el río Jordán. La sola idea de que ese era el nacimiento del río Jordán haría que resumara todas las memorias de la historia de Israel. La antigua fe del judaísmo estaría en el aire para cualquier judío devoto y piadoso. Pero había allí algo más. En Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco dedicado a la divinidad del César. Lo había construido Herodes el Grande. Josefo dice: Herodes decoró el lugar, que ya era sobresaliente, aún más con la edificación de este templo dedicado a César. En otro lugar, Josefo describe la cueva y el templo. Y cuando César le concedió a Herodes otro país más, construyó también allí un templo de mármol blanco cerca de las fuentes del Jordán. El lugar se llama Panium, donde hay una montaña de altura inmensa, en cuya ladera, por debajo de ella o en su base, se abre una cueva oscura. Allí hay un horrible precipicio que se proyecta abruptamente a una gran profundidad. Contiene una inmensa cantidad de agua estable, y cuando se hace bajar algo para medir a qué profundidad está el fondo, no se puede alcanzar esta. Más tarde Felipe, el hijo de Herodes, hermoseó y enriqueció aún más el templo, cambiándole el nombre al lugar por el de Cesarea, es decir, la ciudad de César, y añadiéndole su propio nombre, Filipi, que quiere decir de Felipe. Para distinguirla de la Cesarea que está en la costa del Mediterráneo. Aún más tarde, Herodes Agripa había de llamar al lugar Neroneas, en honor del emperador Nerón. Cuando se miraba Cesarea, aún desde una distancia considerable, se veía la mole de mármol reluciente y se pensaba en el poder y en la divinidad de Roma. Este fue el dramático escenario. En él se encuentra un carpintero galileo sin dinero y sin hogar, con 12 hombres corrientes a su alrededor. Ya entonces,
los judíos ortodoxos están programando y conspirando para destruirle como hereje peligroso. Se encuentra en un área jalonada de templos de dioses sirios, en un lugar bajo la sombra de los dioses griegos, en el que también se daba cita toda la historia de Israel, en el que el esplendor de mármol blanco de la sede del culto al César dominaba el paisaje y sojuzgaba la vista. Y allí tenía que ser precisamente allí. Ese extraordinario carpintero se dirige a los otros hombres y les pregunta quién creen que es él, esperando la respuesta: el Hijo de Dios. Es como si Jesús se colocara contra el trasfondo de las religiones del mundo, con toda su historia y esplendor, y demandara que se le comparara con ellas y recibir un veredicto a su favor. Habrá pocas escenas en las que brille con luz más deslumbradora la conciencia que Jesús tenía de su propia divinidad. Bueno, interesante esta información, este fondo histórico con respecto a Cesarea de Filipo. Recuerden, no la confundamos con la otra Cesarea, la que estaba junto al mar Mediterráneo, la Cesarea marítima. Y todo lo que nos dice aquí el señor Barclay nos ayuda entonces a comprender mucho más la razón por la cual el Señor les hizo esta pregunta a los discípulos: ¿qué dicen los demás acerca de mí? Y luego la segunda pregunta que les hacía a ellos: ¿qué era lo que ellos decían acerca de él? Ahora, al reunirse con sus discípulos, Jesús les hizo la primera de dos preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La opinión popular en ese momento no era que Jesús fuera el Mesías. Algunos pensaron que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Otros pensaron que era Elías. Otros pensaron que era Jeremías, mientras que otros fueron más vagos, simplemente que él era uno de los profetas. Leamos lo que dice el verso 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esa fue la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta que el Señor les hizo. La segunda pregunta fue: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Les estaba preguntando a aquellos que habían pasado la mayor cantidad de tiempo con él. Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios. Pedro aún no entendía completamente la naturaleza de Cristo, ni el sentido en el cual Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto divino. Pero su declaración fue una clara expresión de su fe, por imperfecto que fuera su entendimiento. Y en respuesta a esto que dijo Pedro, Jesús se refiere a Pedro de esta manera. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al decirle a Pedro que él fue bendecido porque la carne y la sangre no le revelaron la gran verdad de que él era el Hijo de Dios, sino su Padre en el cielo, Jesús estaba reconociendo la tremenda importancia de la respuesta de Pedro. Carne y sangre
No te lo reveló carne y sangre. Eso representaba a los hombres cuyas opiniones falsas se acababan de citar y de quienes Pedro no recibió su convicción. ¿Qué decía la carne y la sangre? Pues que él era Juan el Bautista, otros que él era Elías, otros decían que él era Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que decía la carne y la sangre. Pero la sabiduría divina, el Padre que está en los cielos, le reveló a Pedro la gran verdad de quién era el Señor Jesús. Ahora, en la declaración del Señor, le dice a Pedro también, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está diciendo que él, Jesús, es el edificador de la iglesia. Sobre esta roca, Jesús es el edificador de la iglesia. La roca a la que Jesús se refirió fue la confesión de Pedro. La iglesia está edificada sobre Jesús, no sobre Pedro. El fundamento de la iglesia es la roca, no Pedro. Pablo en 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vuelvo y repito, la iglesia está edificada sobre Jesús, no sobre Pedro. El catolicismo romano enseña lo contrario. Dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. La Biblia lo refuta contundentemente. Y aquí tenemos las palabras del Señor al respecto. Ahora, otra cosa que el Señor le dijo a Pedro fue esto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte de Jesús no impediría la edificación de la iglesia, porque Jesús resucitaría de entre los muertos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, es bueno hacernos la pregunta. Cuando Jesús dice aquí ella, ¿a qué o quién se está refiriendo con ella? ¿Se está refiriendo a la iglesia o se está refiriendo a la roca? Bueno, Jesús cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se estaba refiriendo era la roca. La muerte de Jesús. Jesús iba a ir al Hades. Cuando él muriera, iba a ir al Hades. Pero no se iba a quedar allá. Las puertas del Hades no prevalecerían contra la roca, porque él resucitaría al tercer día. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, en su predicación, dijo lo siguiente, Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, pues las puertas del Hades no prevalecieron contra Jesús, contra la roca, porque él venció la muerte. Dios lo levantó, Dios le lo soltó los dolores de la muerte. No era posible que fuese retenido por la muerte. Verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Cuando el Señor le dice a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a la roca, a nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él muriera y fuera al Hades, no se quedaría allá, resucitaría, volvería de ese lugar. El señor Barclay tiene un comentario excelente al respecto, y se los comparto. Dice, el Hades era el lugar donde, según las creencias judías primitivas, se encontraban todos los muertos. Obviamente, la función de las puertas es mantener algo dentro, confinarlo, encerrarlo, controlarlo. Hubo una persona que las puertas del Hades no pudieron retener, y fue Jesucristo. Él rompió las ligaduras de la muerte. Como el autor de Hechos dice, era imposible que fuera retenido por la muerte. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que esta puede ser una referencia triunfal a la próxima resurrección. Jesús puede que estuviera diciendo, tú has descubierto, Pedro, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Pronto llegará el momento en que yo sea crucificado y las puertas del Hades se cerrarán tras mí, pero no podrán retenerme. Las puertas del Hades no tienen poder contra mí, el Hijo del Dios viviente. Bueno, avancemos con lo que el Señor está conversando con Pedro y lo que le dice a continuación. En el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves representan el poder de abrir y cerrar. Y a Pedro se le dieron las llaves en el sentido de que predicó el primer sermón del Evangelio, completo con los términos de admisión al reino en la fiesta judía de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Se puede decir que abrió el reino a los judíos ese día. Pero también predicó el primer sermón a los gentiles en Cesarea, a Cornelio y su casa, abriendo así el reino también a los gentiles. Luego, el Señor le dijo a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta declaración acerca esta declaración del Señor acerca de atar y desatar también se las hizo a los otros apóstoles, no pues exclusivamente a Pedro. En Mateo 18 dice, verso 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Y miren lo que les dice en el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estarían atando a las personas a aquellas cosas atadas por el Señor. Estarían desatando aquellas cosas que el Señor ya ha desatado. Ahora, es evidente que en ese momento los apóstoles no entendieron el significado de que Jesús era el Cristo. Les advirtió que no revelaran esa verdad a cualquiera. Verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahora, entender por qué les prohibió, por qué les mandó que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Tengo un buen comentario para compartirles a ustedes del señor Barclay. Aunque
los discípulos habían captado el hecho de que Jesús era el Mesías de Dios. Todavía no habían comprendido todas las implicaciones de aquel gran hecho. Ellos estaban pensando todavía en términos de un Mesías conquistador, un rey guerrero que barrería a los romanos de Palestina y conduciría a Israel al poder. Por eso fue por lo que Jesús les mandó que guardaran silencio. Si se hubieran dirigido a la gente y hubieran predicado sus propias ideas, todo lo que habrían logrado habría sido suscitar una trágica rebelión. No podrían haber producido más que otro levantamiento violento condenado al desastre. Antes de predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que aquello quería decir. De hecho, la reacción de Pedro muestra lo lejos que estaban todavía los discípulos de darse cuenta precisamente de lo que Jesús quiso decir cuando se presentó como el Mesías y el Hijo de Dios.